Dios los bendiga. Bienvenidos en este día, Noches de Siembra. Gracias por conectarte con nosotros. Gracias por acompañarnos en este tiempo para juntos poder ser edificados, para juntos poder ser guiados por la palabra del Señor. Realmente es una bendición siempre poder estar conectados y poder ser instruidos por la palabra del Señor. Yo sé que tú estás preguntando, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a hablar en este tiempo? ¿Qué vamos a estar siendo guiados e instruidos en este día, en este tiempo? Pero antes quiero animarte a compartir el enlace de la palabra, quiero animarte a compartir el enlace de este video para que tú puedas bendecir a tus amigos, a tus contactos con esta enseñanza. Así que ánimo, ponle compartir, es un paso muy sencillo donde tú le puedes poner solamente compartir y estás bendiciendo a tu familia, estás bendiciendo a tus amigos que están en tus redes y podemos llegar con la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a iniciar con la enseñanza de este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por darnos el privilegio de ser instruidos y guiados por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra en nuestras vidas, Señor, porque nos das el privilegio de poder ser instruidos por ti. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón para lo que tú nos quieres hablar. Diga al Espíritu Santo, habla mi vida. Espíritu Santo, edifica mi vida y sobre todo dispongo mi vida para poder recibir la palabra que tú vas a depositar en este día sobre mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué hemos venido aprendiendo en estos últimos jueves de Noches de Siembra? Hemos venido aprendiendo sobre el discipulado, hemos venido aprendiendo cómo discipular y hemos venido aprendiendo a cómo ser discípulos también. Y en este mes hemos estado celebrando y recordamos la muerte o crucifixión de Jesús por cada uno de nosotros. Jesús murió en una cruz por ti y por mí. Él derramó su sangre, fue golpeado, fue herido, fue vituperado, fue maltratado para llevar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, llevar todo lo que nos tenía cautivos y traer libertad a nuestra vida. Y hemos visto o vemos en Jesús que Él fue un discipulador, pero también hemos visto el mayor ejemplo de ser discípulo, porque Él era el Hijo de Dios. Él podía hacer milagros, Él podía sanar, Él podía levantar muertos. Él era hombre físicamente en la tierra, pero era el Hijo de Dios y tenía el poder del Hijo de Dios, que Él es. Y Él aquí en la tierra vino a cumplir la gran comisión que el Padre le dio, que era predicar la palabra, llevar la palabra y llevar a la gente un acercamiento con Él. Y Él cumplió, pero no solamente fue obediente a eso, sino su principal objetivo era ir a la cruz del Calvario para que hoy en día gocemos de esa libertad plena, de ese gozo pleno y no tener que hacer sacrificios, sino que tener la libertad de poder vivir y solo tener acceso a Él con la oración y poder tener una comunión con Él. Y Él fue el mayor ejemplo. Podemos ver en Jesús el mayor ejemplo de ser un discípulo. Y también podemos ver el mayor ejemplo de discipular, porque Él entregó su vida para que nosotros tengamos libertad, para que nosotros tengamos sanidad. Si vemos el recorrido de la palabra en el Nuevo Testamento, en los primeros libros, vemos cómo Él nació, cómo Él fue creciendo y cómo cumplió su comisión. Y vemos que Él en todo tiempo estuvo discipulando, estuvo enseñando, estuvo instruyendo la palabra, estuvo siendo de bendición para la gente y siendo un maestro para la gente en la guianza de la palabra del Señor. Y Él fue un discipulador. Vemos que fue un discipulador. Y vemos también que fue el mayor ejemplo de ser un discípulo. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a enseñar la palabra del Señor? Muchas veces cuando nosotros ya obtenemos un conocimiento, creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Yo no sé, para los que son papás, o para ti que fuiste joven o adolescente, o aún eres joven, pero que pasaste por la etapa de adolescente, de joven adulto,
y ya cumpliste la mayoría de edad. Los muchachos, más que todo acá en Estados Unidos, cuando cumplen la mayoría de edad, creen que ya alcanzaron el cielo, creen que ya son insuperables porque cumplieron la mayoría de edad, cumplieron los 18 años y ya pueden decidir, pueden salir, pueden estar con más libertad. Pero la realidad es que el cumplir la mayoría de edad solo es un paso de procesos en la vida que vamos andando. Pero cuando llegamos a esa edad solamente nos da más responsabilidad, solamente nos da más compromiso, más responsabilidad en hacer lo que estamos haciendo, porque ya no está papá y mamá que nos guía. Pero lamentablemente nosotros como seres humanos, cuando obtenemos un conocimiento creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Así nos pasa a todos, les pasa a los adolescentes, a los jóvenes adultos, a los adultos, le pasa a todos. Y vemos Jesús tenía un conocimiento, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús podía sanar, Jesús podía liberar, pero a pesar de todo eso, Él nunca dejó que su espíritu se crea más sabio que el espíritu de su padre, para lo que el Señor, para que su papá le había encomendado. Y muchas veces a nosotros, cuando obtenemos un conocimiento, creemos que ya hemos alcanzado la mayor sabiduría. Yo no sé en qué conocimiento tengas tú, tal vez de carros, tal vez de tecnología, tal vez de carpintería, tal vez de pintura, de arte, de música, de la palabra de Dios. Yo no sé qué conocimiento el Señor te haya dado y te haya dado el privilegio de aprender, de medicina. No sé qué talento, qué don, qué conocimiento el Señor te ha dado el privilegio de tener. Pero sí hay una verdad, de que siempre nunca vamos a dejar de aprender. Por eso que cuando estudiamos la parte educacional, hay una parte o una materia o un módulo que se llama aprender a aprender, que siempre estamos aprendiendo y nunca dejamos de aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo, nunca dejamos de aprender, porque siempre hay alguien que tiene un conocimiento mayor, siempre hay alguien que ha experimentado más, siempre hay alguien que tiene un conocimiento mayor que el que tú tienes en la rama que tú estés. Y una de las características que hemos estado estudiando que no nos deja ser discípulos es que no tenemos ese corazón listos para nunca dejar de aprender, porque es normal que para nosotros como seres humanos, cuando ya tenemos un conocimiento en algo, creemos que ya la sabemos todo, mucho más si tenemos un título, una licenciatura, una maestría, un doctorado. Creemos que ya la sabemos todo y que no podemos aprender de los jóvenes, que no podemos aprender de los niños, que no podemos aprender de los demás. Algo que yo siempre digo y voy a decir es que yo tengo conocimiento en algunas cosas, no tengo el conocimiento en todo, pero siempre aprendo de alguien. Un mayor ejemplo que siempre estoy aprendiendo es de mis hijas, que están creciendo y ellas están descubriendo, y como ellas tienen ese deseo de aprender. Yo siempre estoy aprendiendo de mis hijas, que siempre voy a decir eso. La mayor va a cumplir 4 años y la menor va a cumplir 1 año, y siempre estoy aprendiendo de ellas, porque una de las características de la palabra del Señor es que nos habla y nos instruye y nos dice: no dejen de ser como niños, por su inocencia, por su disposición a aprender. Y eso es lo que vamos a estar haciendo énfasis en este tiempo, sobre la palabra, de qué es lo que no nos impide aprender, de qué es lo que nos impide no dejar de ser, que nos impide ser discípulos. Y ese impedimento también nos convierte en no poder ser discipuladores. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Volvámoslo a leer. Santiago, capítulo 1, versículo 22, en la versión NBI, dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Tú y yo hemos escuchado la palabra de Dios. Tú y yo tenemos conocimiento de la palabra de Dios.
Usted me podrá decir, ¿cómo me va a decir eso, pastor, si yo no sé ni dónde está el Nuevo, ni el Antiguo Testamento, ni dónde están los libros? No estoy diciendo de que conozcas de la A hasta el final la Biblia y que te la sepas de memoria. Estoy diciendo de que por lo menos un versículo de la Biblia tú te sabes. Un versículo de la Biblia está en tu cabecita porque nos lo repetían nuestros papás, nuestros abuelos, lo escuchamos en la iglesia. Algo sabemos en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El llevarla a la práctica, imagínense que el versículo que usted se sepa lo lleva a la práctica todos los días. Vamos a hablar un versículo muy conocido que es Juan 3:16, que sobre toda cosa Dios amó al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es un versículo que lo utilizamos para evangelizar, es un versículo que lo utilizamos para dar de conocer a la palabra de Dios a la gente. Imagínense si yo pongo en práctica ese versículo todos los días. Voy siempre a estar hablando de quien salvó y redimió mi vida, no solo en este mes. O si pongo en práctica cuando el Señor me dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir que en mis labios nunca va a haber un imposible. Nunca voy a dejar que haya un imposible en mi vida, que siempre me voy a esforzar y voy a trabajar para que lo imposible que en mis fuerzas es imposible, en las fuerzas del Señor sea posible. Por eso la palabra del Señor nos guía y nos enseña que no nos contentemos solo con oír la palabra de Dios, sino que la llevemos a la práctica. Y una de las características que tenemos que tener todos, es que tenemos que llevar a la práctica la palabra del Señor. Para cuando nosotros la ponemos en práctica, mucha gente va a querer aprender de lo que nosotros estamos llevando a la práctica. Tus papás, si eres hijo, tus hijos, si eres papás, tus abuelos, tus amigos, quien esté cerca tuyo, va a querer saber de ese Dios poderoso que tú y yo tenemos, si la llevamos a la práctica. Yo sé que el llevar a la práctica demanda de que nosotros busquemos más de Él y que rindamos nuestra vida a Él, y que no solamente la rindamos, sino que todos los días crucifiquemos nuestra carne, crucifiquemos nuestros pensamientos, crucifiquemos lo que nosotros creemos y pensamos que está bien, o que nuestra cultura nos ha enseñado que está bien, que la llevemos juntamente con la cruz todos los días para poder poner en práctica la palabra del Señor. Gloria a Dios por el mes de abril que celebramos la crucifixión de Jesús, el poder, el haber salido de la tumba a los 3 días, el haber resucitado. Pero eso se tiene que llevar a la práctica todos los días. Todos los días tenemos que crucificarnos con Él. No estoy hablando de que te claves tus manos, que te claves tus pies, no. Crucificar un deseo, crucificar un pensamiento, que cuando yo me crea más sabio, cuando yo crea que tengo la respuesta correcta, cuando yo crea que tenga el conocimiento mayor que otra persona, y así no tenga, simplemente escucha y aprende. De eso está hablando la palabra de Dios. No se contenten solo con oír la palabra de Dios. Santiago 1:22, pues así se engañan ustedes mismos. Así se engañan ustedes mismos. Yo sé que cada uno de nosotros escuchamos la palabra de Dios. Vamos a la iglesia muchas veces, vamos a cualquier iglesia que tú vayas, escuchamos la palabra del Señor, pero no la llevamos a la práctica. Entonces dice que la palabra está diciendo que nos engañamos a nosotros mismos. Imagínense, nos estamos engañando a nosotros mismos. La palabra no dice que lo engañamos a Él. La palabra no dice que engañamos a nuestros pastores. La palabra no dice que engañamos a nuestros líderes. La palabra no dice que engañamos a nuestros hijos. La palabra no dice que engañamos a nuestros padres. Porque como jóvenes pensamos que engañamos a nuestros padres. Como adultos pensamos que engañamos a nuestros hijos o engañamos a alguien. Pero la palabra nos dice que te engañas tú mismo. Algo que podría ser de edificación y de bendición para tu vida se convierte en un engaño
para tu vida. Porque usted dice, no, yo sí escucho la palabra del Señor. Yo soy un fiel oidor de la palabra del Señor. Pongo videos, pongo devocionales, me conecto a los servicios. Gloria a Dios por eso. Lo estás haciendo bien. Pero nos falta una parte. Nos falta la otra parte. Llévenla a la práctica. Hay 2 pasos. Estás haciendo el primero, o escuchar la palabra de Dios. Y el segundo es llévenla a la práctica. No, estamos haciéndolo bien, estamos haciendo el primer paso. ¿Qué nos falta para hacer el segundo paso? El segundo paso de llevarla a la práctica es simplemente rendirnos a los pies de Cristo, rendirnos ante Él y tener la voluntad propia para morir todos los días a nuestros deseos, para morir todos los días a nuestros propios deseos, a nuestra carnalidad, a nuestros pensamientos, a lo que yo creo y no dejarme instruir por la palabra del Señor. Muchas veces hasta interpretar la palabra del Señor a mi forma y a mi manera. Ese paso nos falta, llevarla a la práctica. Y muchas veces llevamos a la práctica, porque yo sé que usted tal vez me estará diciendo en este momento, pero ¿qué le pasa al pastor si yo estoy llevando a la práctica tal versículo? Si yo estoy llevando a la práctica tal cosa, gloria a Dios, pero aún nos falta más. Nunca va a ser suficiente, siempre nos va a faltar más. ¿Por qué? Porque tenemos el mayor ejemplo de discípulo y de discipulador, que fue Jesús, que no se rindió, que no dijo solamente al Padre, Padre, yo he cumplido, prediqué la palabra del Señor, hice tantos milagros, resucité a tantas personas, prediqué tu palabra, multipliqué tantos panes. No vemos a un Jesús que le dice eso al Padre, vemos a un Jesús que le dice, Padre, he hecho todo lo que tú me has dicho y me has llamado a hacer, hasta que Él llega a la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la representación que Él lo entregó todo, se quedó sin nada, derramó toda su sangre, su cuerpo fue herido, su cuerpo fue golpeado, sus manos fueron clavadas. Él no se quedó con nada. Él no se quedó con nada. Por eso te digo que nunca va a ser suficiente. Siempre nos va a faltar dar más y dar más. Por eso te quiero animar en este día y te quiero felicitar porque tú oyes la palabra del Señor, la llevas a la práctica en algunas cosas, pero te quiero animar que en todas las cosas la llevemos a la práctica, en todo momento, en todo tiempo, la llevemos a la práctica la palabra del Señor. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios, pero te quiero animar a revisar la palabra del Señor y que le digas al Señor ¿qué más me falta poner en práctica tu palabra? ¿Qué más me falta hacer? ¿Qué más me animas? ¿Qué más me guías a hacer? Porque siempre va a hacer falta poner más la palabra de Dios en la práctica. Así que ánimo. Tú ya has avanzado, tú has dado muchos pasos y vas avanzando y solamente nos faltan pequeños pasos para poder seguir avanzando y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que te quiero felicitar y te quiero animar que en todo el tiempo sigamos poniendo la palabra de Dios por obra para nosotros poder ser esos discípulos con excelencia y a la vez poder ser esos discipuladores que instruye no solamente en palabra, sino que instruye con el ejemplo. Ánimo, que el Señor te bendiga. Vamos a orar para poder cerrar este tiempo y poder recordar y poder pedirle que el Señor nos ayude a cada día vivir en base a lo que su palabra nos dice. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poner en práctica tu palabra. Pero siempre vemos en tu palabra, Señor, que nunca es suficiente. Siempre hace falta más.
Señor, y ayúdanos a entregar cada día más al 100%, a despojarnos completamente en ti, Señor. Así como nos dice tu palabra, que no solo nos contentemos con oírla, para no engañarnos a nosotros mismos, sino a llevarla a la práctica completamente en todo. Hoy te pido, Señor, que traigas revelación. Hoy te pido, Señor, que traigas dirección, que traigas luz, que traigas guía a la vida de cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que están viendo y que están deseosos por poder ser guiados por tu palabra. Señor, ayúdalos en el nombre de Jesús. Que yo sé que nos toca morir a nuestra carne, que nos toca crucificar nuestra carne, que nos toca, Señor, morir a nuestros deseos. Señor, ayúdanos cada día, que eso se haga fácil en ti y que se vuelva una fortaleza con tu ayuda, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Recuerda, comparte esta enseñanza para que podamos llegar a más familias, para que podamos llegar a más amigos, a más países con la palabra de Dios. Yo siempre digo algo y siempre lo vas a escuchar de mis labios. Yo no predico la palabra del Señor para hacerme famoso, o te pido que compartas para hacernos famosos. No. Yo te pido que compartas para que la palabra del Señor corra y compartir las buenas noticias. Muchas veces es más fácil ponerle compartir a las malas noticias, pero hoy te quiero animar, ponle compartir a las buenas noticias del Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte. A los que son de Sembradores, nos vemos el día domingo. A los que pertenecen a otra iglesia, ánimo, asista a tu iglesia. A los que no van a una iglesia, con ánimo a buscar una iglesia para que ustedes puedan ser edificados y guiados por la palabra del Señor en una iglesia cerca de tu localidad. Que el Señor los bendiga, y a los que nos acompañan de otros países online, los esperamos aquí todos los jueves y todos los domingos en Noches de Siembra en nuestros servicios dominicales. Que Dios los bendiga.